Amados hermanos del grupo Eficacia en la Palabra y amigos que nos acompañan en este día y en esta mañana, es una bendición saludarles desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al tema de los 10 mandamientos, las leyes que rigen las obligaciones, ¿verdad? Más bien yo diría que son medidas de libertad y cuidado del Señor. Y bueno, hermanos, estos mandamientos, estas leyes que rigen esas medidas de libertad y cuidado del Señor, es hacia el hombre y al mismo momento hacia su prójimo. Y en la parte 3, bueno, el tema es acerca de la familia, en nunca cometer adulterio e inmoralidad sexual. Bien, queridos hermanos, quiero aportar un poco acerca del objetivo, del significado, de acuerdo a la visión de Dios en cuanto a los 10 mandamientos. Antes quiero comentar que me atrevo a decir que quizá para muchos cristianos, tanto liberales, es una prohibición de parte de Dios. Los 10 mandamientos también, algunos se han atrevido a decir que no están vigentes. Y bueno, lo más triste es que la mayoría de los cristianos tienen una marca, o más bien un peso espiritual sobre su espalda acerca de los 10 mandamientos. Y por consecuencia tiene un significado negativo para poderlos aplicar en la vida cristiana diaria. Si se ve así, hermanos, yo quisiera poner un ejemplo para que podamos sacar su sentido más práctico de lo que es el significado de los 10 mandamientos. Yo quisiera que en este momento usted se imagínese que se sube a un poste de luz para poder ver un panorama global de su colonia donde vive, para admirar la belleza del lugar donde vive. Imagínese que vive en un lugar muy bello, porque quizás usted está diciendo, no, yo para qué me subo a un poste, ¿no? Si está muy feo donde vivo. Pero yo creo que se imagine un lugar muy bello, de paz, de tranquilidad, y usted quisiera ver todo lo que se pudiera alcanzar a admirar. Y bueno, el objetivo de subir a ese poste de luz es, pues, tratar de sentir la belleza, pero sobre todo también mantenerse libre de toda monotonía o rutina que lleva la vida. Esa es la forma en que el ser humano siempre está buscando la felicidad y la plenitud. Y bueno, en ese poste también el objetivo es subir y evitar todo accidente o cualquier caída que pueda suceder estando arriba y sobre todo pueda ser mortal. Entonces, imagínese que usted sube ese poste. Si usted sube así nada más, en el primer resbalo puede ser que caiga, puede ser que se lastime, puede ser hasta que muera. Pero si usted, imagínese, cuenta con lo siguiente: con un cinturón de seguridad, además un arnés, cuerda, cinta de seguridad amarrada en 2 puntos fijos, tanto en el cinturón como en el anclaje, por si se llega a soltar y desplazarse de manera libre en la parte de arriba. También imagínense que lleva su casco de seguridad, zapatos con suela antideslizante para que no se pueda resbalar, también unos guantes, unas gafas, unos lentes de protección. Imagínense toda esta lista que le proporcionarían para que se subiera a ese lugar. ¿Cómo se sentiría usted con toda esta lista? Exacto, eso es lo que hace Dios. Estar primeramente con nosotros y proveer todas las herramientas, todo
aquello que necesitamos para no caer, para no resbalar y sobre todo tener un momento fatal. Y es que a veces nosotros olvidamos en cuanto a los mandamientos una cosa importante, que Dios está con nosotros. Siempre el Señor va a estar con nosotros. En Éxodo capítulo 20, versículo 2, comienza diciendo: yo soy Yahvé, tu Dios, que te hizo salir de tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Fíjense la primera expresión, yo soy. Es decir, el que siempre está con nosotros. Y además, nos acompaña en cada momento. Y está tan cercano a nosotros que escucha el clamor y Él está dispuesto a descender para velar por cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, en su sentido más práctico de los 10 mandamientos, su significado es que Dios nos provee estos mandatos para darnos a conocer de antemano lo que Dios espera que hagamos antes de subir o estar arriba o poder tener una caída mortal. Es decir, Dios todos los días está al cuidado de la humanidad para que no pueda caer en la esclavitud. En el tiempo de Israel no solamente era el tiempo de la esclavitud en Egipto, sino también caer en la esclavitud de sus propias pasiones, de sus propias situaciones que impidieran tener una buena relación con Dios, pero también al mismo momento con su prójimo. Los mandamientos del Señor, en su sentido bíblico y teológico, hermanos, su objetivo es tanto para su pueblo como también para nosotros en este tiempo. Ahora, en la actualidad, es impedir que este pueblo, comprado por la sangre de Jesús, vuelva a la casa de esclavitud. Como decía, en aquel tiempo de Israel era regresar a la casa de esclavitud que era Egipto. En la actualidad es caer en la casa de la esclavitud del pecado y alejarnos de su presencia. Así que el sentido va más allá no solamente de prevenir, sino nunca más, escuche bien, nunca más volver a vivir bajo la esclavitud del pecado. ¿No acaso esto es suficiente para poder tener vigente los mandamientos del Señor? El no poder regresar nunca más bajo la autoridad o la esclavitud del pecado. Y también al mismo momento nunca más, al no caer en esa esclavitud, el poder conservar la libertad que nos ha otorgado por medio de la salvación en Cristo Jesús. Esto es poder vivir en justicia, en fraternidad, es ser un signo ante el mundo del amor de Dios, una respuesta al clamor de la humanidad, es anunciar que Dios es nuestra salud y libertador. Y puedo resumir todo esto en una frase. Dios nos dio los mandamientos para llegar a la práctica perfecta del amor de Dios y nuestro prójimo. Y bueno, hermanos, después de esta aportación llegamos a nuestro tema de no cometer adulterio en la familia, en el matrimonio y sobre todo, hermanos, esa inmoralidad sexual. Nuestro texto base, hermanos, está en Éxodo 20, versículo 15, que dice así: no cometerás adulterio. Este es un tema complejo que requiere romper moldes tradicionales, patriarcales y poder renovarnos y tener un complemento de la visión teológica de Dios. Y para esto pues necesitaríamos también la visión de Dios a través del Nuevo Testamento acerca de este tema, no cometerás adulterio. Pero bueno, abordaremos, hermanos, entonces
el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. Este mandamiento es una de las leyes morales fundamentales dadas por Dios a la humanidad. Este mandamiento lo que trata también es obstaculizar específicamente la infidelidad sexual dentro del matrimonio y también condenar al mismo momento cualquier tipo de relación fuera del vínculo matrimonial. Porque déjeme decirle, el tener este mandamiento no solamente es tenerlo en una placa o en la pared o no sé, en un lugar importante, sino también saber, hermanos, que tiene consecuencias muy graves para nuestra familia, para nuestros hijos, un acto de inmoralidad sexual en el matrimonio. Y bueno, así de concreto es el mandato, hermanos, el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Decía, hermanos, que Dios nos cuida y además el mandato nos muestra una experiencia no negativa, sino todo lo contrario, positiva. Habla de una experiencia saludable, correcta, de la sexualidad cristiana, que para muchos en la actualidad todavía es un tabú tocar estos tópicos, tanto en la iglesia como con la gente, con nuestra familia, con nuestros hijos, y que de alguna manera al hacerlo tabú ha denigrado el sentido moral del acto conyugal. Hoy en la actualidad vemos a jóvenes cada vez más, con edad más temprana, a experimentar este tipo de actos que deben guardarse para el momento conyugal. Y bueno, hermanos, Dios en su visión desea que tengamos una acción renovada, tanto del hombre como la mujer. Y esta visión, hermanos, es que ambos somos imagen de Dios. Asimismo, hermanos, Dios, a través de este mandato, tiene un mensaje bellísimo, positivo sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, pero sobre todo, hermanos, el amor humano verdadero. Es un signo, hermanos, divino de lo que es Dios para el deseo humano. En pocas palabras, encontrar la plenitud y satisfacción conyugal con nuestra pareja. Así que tomemos también en cuenta, hermanos, que nuestra cultura está emergida en el hedonismo, es decir, sentir placer, y sentir placer no importa si los demás son oprimidos, son marginados, son olvidados. Porque en el tiempo antiguo la mujer era considerada como un objeto o una cosa. Lo cual este mandato quiere Dios expresar la imagen de Él, es decir, su imagen en nosotros, tanto en el hombre como la mujer, en ambos cónyuges. Por lo tanto, hermanos, este séptimo mandato nos ayuda a descubrir, y que yo quiero describir brevemente, lo que Dios desea en cuanto a su cercanía y liberación en cuanto a la sexualidad en el matrimonio. Como decía hace un momento, los mandamientos tienen ese propósito: el poder escuchar Dios el clamor, el poder descender, ver la miseria de la humanidad, conocer y tomar posición para poder enviar siempre a un libertador. Y en este caso, aquí en el contexto, pues fue Moisés. Más adelante, Dios o Cristo Jesús será el máximo libertador del matrimonio. De tal forma, hermanos, que también podemos entender que Dios no quiere, conforme a esta orden explícita, Él no quiere que volvamos a regresar en el camino. Deuteronomio 17:16 dice: nunca más volverás por ese camino. Por lo tanto, hermanos, entonces llegamos a la parte donde Dios quiere que descubramos, pero al mismo momento, hermanos, tengamos muy claro lo que Dios desea en cuanto a esa cercanía y liberación en cuanto al matrimonio y su sexualidad. Número 1, hermanos, es que Dios
protege la santidad del matrimonio. Este mandamiento, no cometerás adulterio, establece claramente, hermanos, que el matrimonio es una unión sagrada entre un hombre y una mujer. También es un pacto de fidelidad sexual, como también es importante y esencial para mantener la integración de esa relación. Y asimismo, hermanos, realizar un vínculo de unión íntimo y sexual para Dios, que es lo más preciado en el matrimonio, porque describe, hermanos, un sentido de pertenencia, exclusividad y fidelidad para con el otro. Así que el infringir, hermanos, este mandamiento lleva a romper, lleva a hacer una ruptura, hermanos, no solamente en la relación, sino en esa pertenencia, hermanos. Es decir, poner a otro por encima de el que es su cónyuge. Es quitar toda exclusividad de ese cónyuge. Es, hermanos, romper ese voto de fidelidad por siempre, permanente, que es el matrimonio. Por eso, hermanos, es que uno no puede tomar a la ligera el poder enlazarse, intimar con otra persona, porque se rompe ese vínculo. Porque cada vez que uno se une en intimidad sexual con su pareja, con su cónyuge, hermanos, es un vínculo de unión íntima y sexual, sagrada, permanente, exclusiva y de fidelidad con esa pareja. Por eso es que uno no puede andar saltando de aquí para allá entre uno y otro. Número 2, hermanos, lo que Dios desea al cuidar, al acercarse, al liberar de la humanidad en cuanto a la sexualidad del matrimonio es promover la pureza sexual. Dios desea, hermanos, que los seres humanos vivan una vida sexual pura, santa. Hoy en la actualidad vemos, hermanos, muchas enfermedades de transmisión sexual, unas mortales, otras, hermanos, inevitables, que son graduales y mortales. Y que esto, hermanos, pues trae consecuencias muy graves para el otro. Esta vida sexual pura y santa, hermanos, es tanto dentro como fuera del matrimonio. Pues el adulterio, hermanos, y cualquier tipo de inmoralidad sexual son contrarios entonces a la voluntad de Dios. Número 3, hermanos, evita el daño emocional y espiritual. La infidelidad sexual puede causar un gran dolor y sufrimiento a las personas involucradas y a sus familias. A veces por un momento de placer, además de lo que hemos explicado de romper el vínculo, en los hijos, hermanos, se rompe algo. Y recuerde que tendemos como personas a repetir patrones. Y es como heredar un mal. Y en este caso, decíamos, hermanos, es el pecado. Por eso es que Dios da este mandamiento para evitar caer y ser esclavo de este pecado. El daño emocional, hermanos, es destruir la confianza, la intimidad y la unidad en una relación conyugal, matrimonial, de institución divina de parte de Dios. También, hermanos, dentro de este cuidado, Dios protege a los niños. Porque cuando los padres cometen adulterio, los hijos a menudo sufren las consecuencias emocionales y psicológicas. ¿Ustedes creen, hermanos, que los hijos no escuchan, no se dan cuenta de cuando alguien comete adulterio? Inmediatamente también se dan cuenta, hermanos, por el trato, por la forma de comunicarse, por la forma, hermanos, de pensar del otro. Como decía, hermanos, este tema es muy complejo y tiene mucha información. Y pudiéramos abordar estas partes, hermanos,
mucho tiempo. Este mandamiento, hermanos, busca preservar la estabilidad y bienestar psicológica, emocional y espiritual de los niños. ¿Sí? Porque si ellos heredan, hermanos, ese estigma, esa marca espiritual de que la sexualidad es negativa, ellos van a tender tarde que temprano, hermanos, a caer en la inmoralidad sexual, ya sea en adulterio o fornicación. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de este mandamiento en la vida actual como cristianos? Número 1, hermanos, es cultivar la fidelidad y la integridad en el matrimonio. Las parejas casadas deben trabajar juntas para mantener una relación amorosa, íntima y exclusiva. Como decía, hermanos, hace rato, Dios, al dar la sexualidad del matrimonio, es con 3 cosas importantes. La permanencia, o sea, estar permanente con él, con esa persona. La exclusividad, de que uno le pertenece a su pareja como a ambos. Por eso es que debemos tener cuidado en moderar decorosamente nuestra vestimenta, no tanto en la iglesia, pero también a nivel matrimonial. Solamente en el matrimonio puede conocerse íntimamente y ver y valorarse de manera ambigua, conyugal y recíproca de ese amor que se promueve desde el inicio del matrimonio. Esto, hermanos, implica una comunicación abierta, de respeto mutuo y compromiso inquebrantable. El poder cultivar la fidelidad y la integridad del matrimonio tiene que ver siempre, hermanos, una comunicación abierta, ¿verdad? Como decía, hablar de sexualidad, hermanos, es muy amplio. Se requiere de mucha comunicación sexual donde se pueda tomar en cuenta las necesidades de la pareja, tanto de la mujer como del hombre, para así no caer en la tentación y buscar, ¿verdad?, un suplente o tratar de salir y buscar algo que no se encuentra en el matrimonio. Debe haber ese respeto mutuo, hermanos, de poder acercarse con empatía, pero también asertividad, ¿verdad? Nunca denigrar al otro, hacer menos y mucho menos aplastar o oprimir, hermanos, al otro. Y obviamente, hermanos, cultivar la fidelidad y la integridad en el matrimonio es un compromiso inquebrantable. Es algo, hermanos, que comienza y nunca termina hasta que, dice la palabra, hasta que el Señor nos separe. Número 2, hermanos, la aplicación práctica en la vida actual de este mandamiento en los cristianos es también practicar la pureza sexual. Aquellos que no están casados deben abstenerse de cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Esto incluye tanto pensamientos, palabras y también acciones impuras, hermanos. ¿Sí? No caer en esos actos, hermanos, de desviación sexual y promiscuidad, hermanos, que hay antes del matrimonio y obviamente después del matrimonio, ¿sí? Hablo, hermanos, de la pornografía, hablo de la masturbación y otros temas que bueno, en la actualidad, hermanos, son promovidas y que deshonran esa práctica de pureza sexual. Número 3, hermanos, evitar situaciones y tentaciones que puedan conducir al adulterio. Es importante, hermanos, ser prudentes, establecer límites saludables en las relaciones con personas del sexo opuesto, especialmente si uno está casado. Mi esposa, hermanos, me ha recomendado mucho el poder cuidar esos aspectos, porque, hermanos, los hombres sí es cierto que debemos reconocer nuestra tendencia, pero no significa que demos libertad o seamos liberales para poder hacer cosas buenas que parezcan malas, o intentar, hermanos,
dejar entrar la tentación o dejar abierta una puerta. Yo le comento a mi esposa, el poder dejar una abierta puerta para las pláticas, ¿verdad?, de doble sentido, evitar esos espacios, hermanos, donde pueda haber sensualidad, donde pueda haber coqueteo, y sobre todo, hermanos, ser conscientes de que este tipo de situaciones, si uno da pie en un instante, todo esto, hermanos, pues va a explotar lo que decía hace un momento, la impureza sexual, todos esos pensamientos, todas esas situaciones, palabras y acciones impuras que hay en uno, va a detonar cuando nosotros no evitamos estas situaciones y tentaciones que puedan conducir al adulterio. Y número 4, hermanos, hay que buscar ayuda. Hay que buscar consejería, hermanos, si estamos enfrentando a la tentación o las mismas consecuencias del adulterio. No hay que tener miedo de buscar ayuda en un consejero cristiano, en un líder espiritual, en un pastor. Y si está luchando con este pecado, es importante que inmediatamente se acerque, reconozca delante de nuestro Dios y poder buscar la ayuda espiritual y profesional para esta situación. Dios, hermanos, ofrece perdón. Dios puede restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente y que puedan resarcir el daño en la pareja, en el matrimonio, en esa unión conyugal, pero sobre todo, hermanos, en este mandamiento que el Señor nos manda a tener a bien como esa acción de libertad y, como decía hace rato, hermanos, el no caer y evitar permanentemente el estar bajo la esclavitud del pecado. Quiero concluir, hermanos, diciendo que el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, es un llamado, hermanos, a la pureza, a la fidelidad del matrimonio en cuanto a lo sexual, en cuanto, hermanos, también en la imagen de Dios. Recuerde que al romper el vínculo, hermanos, está atentando contra la imagen de nuestro Dios. El obedecer este mandato, hermanos, los creyentes honran a Dios, los creyentes protegen sus relaciones, los creyentes evitan el dolor y el sufrimiento que acompaña este pecado sexual, tanto a nivel conyugal como familiar, con nuestros hijos, con nuestra familia, porque un acto de inmoralidad sexual, hermanos, no solamente es el matrimonio, no solamente son los hijos, salpica, hermanos, las familias, y obviamente, hermanos, es muy triste saber que puedan tomar una decisión equivocada como es el divorcio. Entonces, evitemos todo esto, hermanos, al ser puntuales, al ser obedientes, pero sobre todo, hermanos, como decía, ver una connotación positiva de saber que Dios está al cuidado de nosotros y que está cercano y que Él siempre estará con nosotros. Espero, hermanos, que cada uno de nosotros busque vivir una vida de integridad, de santidad sexual, confiando en la gracia y el poder de Dios para poder lograrlo. Deseo, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor nos dirija y que permita, hermanos, renovar nuestra mente, no cerrarnos, ¿verdad?, en ese aspecto de tradicionalismo y patriarcalismo que sigue estando en la humanidad del ser humano. Bien, hermanos, deseo que el Señor les bendiga. Un saludo desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Dios les bendiga.